lo que tú preparaste el día de hoy, alimento fresco, alimento para bendecirnos. Bendecimos su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, Señor, y te rogamos que tú lo uses con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo espero que estén bien, pero hay una pregunta que quiero hacerles el día de hoy. Esta pregunta es importante porque nos da identidad. ¿Quiénes de los que están aquí y en las redes sociales son hijos de Dios? Uy, creí que lo iban a hacer con más ánimo, como lo dijo hace rato Carlos. Creo que falta mucha convicción, ánimo y sobre todo pasión para recordar o reconocer nuestra identidad. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes de los que están aquí hoy y en las redes sociales son hijos de Dios? Todavía no comprenden. Hay una cosa muy importante, no se dice amén, se dice yo, porque estoy preguntando quién. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo contestas? Yo soy un hijo de Dios. Díselo a la persona que está junto a ti. Ahora, decirlo no es suficiente, hay que demostrarlo, mis hermanos. Una de las cosas importantes es esta. Si les pregunto, ¿tiene patas de pato? ¿Camina como pato? ¿Grazna como pato? ¿Nada como pato y tiene pico de pato? ¿Qué es? Un pato, claro. Pero les vuelvo a preguntar una cosa importante. Si se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, estudia la Biblia como lo indica la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, obedece los mandamientos, da ejemplo de los creyentes, testifica y habla de Jesús, ¿qué es? Un hijo de Dios. Pero díganlo convencidos. A ver, mis hermanos, parece que no entendimos. Una de las cosas importantes, si tú ya te arrepentiste de lo que hiciste en el pasado, si tú estás hablando de Jesús, si tú llevas contigo la palabra de Dios en tu corazón, tienes que sentir la convicción de ser un hijo de Dios. Si tú no lo estás haciendo, entonces no le vas a poder decir a la persona lo que te voy a pedir que le digas. Dile, pero con convencimiento, mira hermano, yo soy un hijo de Dios, pero presúmeselo. ¿Por qué? Porque a veces somos, más bien dicho, parecemos y no somos. Estamos, pero no somos. Cosa importante es ser. Y aquí viene lo importante del día de hoy. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Un verdadero hijo o hija de Dios? Lo tengo que manifestar con creencia, con convicción. Si no me lo creo yo, ¿cómo me lo va a creer la gente que está alrededor de mí? Lo tengo que demostrar. Mucha gente dice muchas cosas, pero no lo demuestra. Si lo dices con seguridad, entonces solamente Dios y tú van a estar bien. ¿Qué es lo importante? No se me pongan tristes, apenas empiezo. Alégrense de veras. Sí, alégrense porque hoy les tengo una gran noticia. ¿La quieren saber? Uy, con esas ganas mejor no les doy nada. ¿Quieren saber esa gran noticia que traigo para ustedes el día de hoy? Dios sigue siendo Dios y su palabra es vida y verdad. Y nada, ni nadie lo pudo, lo puede, ni lo podrá quitar de su trono de gracia. Porque Él venció en la cruz del Calvario, llevando consigo el pecado de toda la humanidad, redimiendo y reconciliando al hombre con Dios. Cristo vive y reina y seguirá reinando por toda la eternidad. Wow, como que nos falta ser un poquito más pentecostales. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanas y hermanos en Cristo, hoy para algunos puede haber un desencanto, sí, tristeza, frustración, inconformidad y hasta enojo. Como también para unos va a haber mucha alegría y sobre todo un sentimiento de victoria. Sí, algunos ganaron y otros perdieron, pero yo en lo particular no creo que eso sea lo importante para el día de hoy. Lo importante es que estamos vivos. Lo importante es que Dios nos rescató. Lo importante es que Él sigue haciendo esa obra en cada corazón de las personas que lo necesitan. Lo importante es que estamos aquí para poder ser luz en medio de las tinieblas.
Eso es lo importante. No es lo importante quién ganó o perdió, porque depende del punto de vista que cada uno tenga. Lo que vivimos el domingo pasado, yo pienso que Dios lo permitió por alguna razón. Y preparando este mensaje, escuché una frase que pienso que tiene mucho sentido en este momento. Escucha bien. Cuando Dios permite algo, siempre lo encamina a lo bueno. Sí. Todo lo malo, Dios lo hace bueno. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Lógico, para unos lo malo es una cosa y para otros otra cosa. Pero déjame seguir adelante para que puedas entender esto que quiero decirte el día de hoy. También leí otra frase que es muy similar, pero dice lo siguiente: cuando Dios permite algo malo, es porque algo nos quiere mostrar. ¿Tú qué crees que Dios quiera mostrarnos en este día? ¿Tú qué crees que Dios quiera hablarle a la nación de México, a los cristianos del Centro Cristiano Calacuaya, a los cristianos de toda la ciudad, de todos los estados, de todos los países? ¿Tú qué crees que quiera Dios mostrarles? Wow, sí, pero no solamente es orar. Mira, a lo largo de toda la historia, el ser humano siempre ha querido y buscado poder, dinero, reconocimiento o fama. Y eso es lo que hay en el corazón de los seres humanos. Un corazón que es engañoso y perverso. Un egocentrismo que hoy tiene polarizado a nuestro país y a muchos países de Latinoamérica y del mundo. Hay una frase que también me acordé el día que estaba preparando el mensaje. Esta frase fue empleada por el emperador romano Julio César y por el emperador francés Napoleón. Esta frase es tremenda porque dice: divide y vencerás. Sí. Cualquier parecido con lo que está pasando en México y en otros países es mera coincidencia. Pero hay una cosa interesante: estamos divididos. Y estamos divididos por un pensamiento que no tiene que ver con nuestra convicción. Un pensamiento que se va más hacia las filias y a las fobias, más que a las razones y a la verdad. Un pensamiento que no tendría que ver con nosotros como cristianos. Y yo pido perdón por eso también. Porque me equivoqué. Porque estaba buscando razonamiento mental, pero no un razonamiento celestial. Una revelación divina de lo que Dios quiere y no de lo que el hombre está buscando. Un verdadero reconocimiento a lo que yo soy, por mi identidad, por mi pertenencia, por la razón que Dios me puso en este lugar. Y déjame decirte, me sentí una vil cucaracha. Me tuve que postrar delante de mi Dios y reconocer que yo le he fallado. Como muchos de los que estamos aquí, también lo hemos hecho. Es un momento de reflexión, más que de tristeza o de angustia, de desesperación. Es un momento de volver a los caminos de Dios. Es un momento de reflexionar en lo que yo verdaderamente soy y a donde yo quiero verdaderamente llegar. Es el momento de definirnos y sobre todo de centrarnos en la realidad. Dios jamás nos ofreció un mundo hermoso. No. Nos dio un mundo donde había todo para que lo pudiéramos gobernar, para que lo hiciéramos fructificar y sobre todo para que pudiéramos vivir bien en esta tierra. Pero una de las promesas de Dios, muy interesante, no es que nos iba a dar un jardín de rosas o de pétalos de rosas. Nos dijo: en el mundo tendrás aflicción. La promesa de Dios se vuelve a cumplir en este tiempo. ¿Qué nos dio? Aflicción. Dale gloria a Dios por lo menos. Porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y conforme su propósito son llamados. ¿Estamos angustiados? ¿Estamos derrotados? No, porque Dios sigue siendo Dios y está reinando en el reino de los cielos.
y Jesús intercede a la diestra por nosotros. Cosa importante en este día, si nosotros vemos en la Biblia que un pueblo dividido no puede permanecer, como lo dice Lucas capítulo 11, verso 17 en su segunda parte, dice: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Dios? Que no podemos estar divididos, que no dejemos que nuestros razonamientos humanos nos separen de la verdad, porque eso es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y si nos separamos de ello, no llegamos al Padre, porque el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Cosas que hoy en mi corazón puede haber como un desazón es que aún en medio del pueblo cristiano hay mucha división por pensamientos humanos y no celestiales. Y sí, estamos divididos en México, y eso no nos va a permitir desarrollarnos como sociedad y como nación. Pero sobre todo como cristianos no podemos ni debemos estar divididos entre nosotros. Diría el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 13. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cefas, y otros más: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Miren, en pocas palabras, única y exclusivamente somos de Jesucristo todos, quien se entregó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no deberíamos de estar divididos por los colores, las filias o las fobias, sino unidos por el amor de aquel que hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Entiéndase, filias en lo que me agrada y me gusta, y fobias en lo que es adverso o me da temor, angustia incontrolable ante ciertos actos o cosas. Cosas que hoy tenemos que tener en mente es que hay que ser realistas. Hoy para nosotros como cristianos se presenta delante de nosotros una gran oportunidad. Sí, la oportunidad de brillar en medio de las tinieblas. A mí me hubiera dado mucho gusto eso, porque hoy tenemos una oportunidad. Más que una situación difícil, hoy es la gran oportunidad de poder ser luz a aquellos que viven en tinieblas. Es el momento de demostrarle a Dios y a los hombres nuestra verdadera identidad y convicción como hijos y verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Para poder lograr esto es necesario reconocer como un principio esencial a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a la Biblia como la palabra de Dios, como lo escribe el apóstol Pablo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿sí? En el capítulo 3, versos 16 y 17, en donde está escrito: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. A fin, a ver, repítelo conmigo. A fin, a ver, con ganas. A fin de que nosotros, los hijos de Dios, seamos perfectos y estemos completamente preparados para toda buena obra. Pregunto, ¿ustedes están conscientes y aceptan que la Biblia es la palabra de Dios?
y que es nuestra guía para vivir conforme a su voluntad. Les falta convencimiento de nuevo. Entonces les pido que oremos para que hoy comprendamos lo que Dios quiere mostrarnos a través de este mensaje. Padre, y creyendo que tú eres Dios y habiendo confesado que tú eres nuestro Señor, hoy queremos acercarnos a ti para pedirte que sea tu Espíritu Santo y tu palabra la que nos guíe a toda verdad, para comprender los misterios y poder vivir una vida que te agrade a ti y que dé testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. Ahora, una cosa importante, no te acomodes, apenas estamos iniciando. Mira, el apóstol Pablo le dice enfáticamente a los romanos, y ahora nos lo dice a nosotros en la carta a los Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Pongan atención a estos versos que van a transformar nuestra vida, porque quiere el Señor que vayamos de victoria en victoria. Cosas que debemos de saber: interactuar en el mundo, no ser parte del mundo, sino aprender a interactuar con los que están y son del mundo. Porque que estamos en el mundo, sí, pero nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a leer entonces, conforme a la versión contemporánea, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. A ver, ¿qué dijo al final? Ok, ¿a ti te gusta adorar a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Presentarte como un sacrificio vivo, ¿sí? En pocas palabras, dejar de ser tú para que Él viva en ti. Pablo lo dice de una forma magistral: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por amor por mí. Qué impresionante es eso. Cuando nos presentamos como sacrificio vivo, quiere decir que ya no tengas esos deseos pecaminosos, que ya no vivas conforme a los deseos del mundo, que ya no hagas lo que ellos hacen, sino hagas lo que Dios te ha pedido y te sirve para que tú seas prosperado. Pero cosa importante, a veces le hacemos más caso a las voces del mundo. Y por eso en el verso 2 sigo leyendo: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Qué dice? Que no adoptes la forma como ellos se comportan, que no hagas lo que ellos hacen. A ese mensaje, por cierto, le puse un nombre muy interesante. Le puse el nombre de espiritualidad acomodada. Debido a que muchos creyentes hemos sido permisivos en muchas cosas, de las cuales daremos cuenta el día que Dios nos llame ante su presencia. Y debemos de tener mucho cuidado en esto. Pon atención. No porque sean leyes que rigen la vida y el desempeño de un país, o por modas, costumbres, tradiciones, entre otras muchas cosas que son aceptadas por la mayoría, nos eximen de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. No porque los demás lo hagan, tú lo debes de hacer. No porque los demás lo digan, lo tienes que decir. Porque de toda palabra ociosa que hable tu boca, darás cuenta al Señor. Cosa que hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces se nos va la boca de más. Bien se está expresado en la carta de Santiago:
que igual que al caballo se le doma por la boca, al hombre también. Porque a veces pecamos más al hablar que al actuar. Y es exactamente lo mismo. Para Dios es exactamente lo mismo. Pero dijo y dejó establecido: por los dichos de tu boca serás juzgado. Tremenda cosa. Hoy en este tiempo nos hemos tomado muchas libertades, hemos abusado de alguna forma de expresiones y modas que no reflejan verdaderamente una vida conforme o dentro de la voluntad de Dios. Pareciera ser que la Biblia la tenemos como un gran buffet. ¿Ha sido esos buffets que se ven sabrosísimos? Esos buffets donde te sirven de todo. ¿Qué haces? Lo primero que hace uno al ir a un buffet es escoger lo que más te gusta, ¿sí? Y te lo pones en grandes cantidades. Es más, me tocó ver a unas personas que de repente tenían una torre como de fácilmente 30 centímetros de alto de hot cakes, y sobre esos hot cakes le pusieron una cantidad de tocino que se veía que escurría la grasa, y luego todavía agarran la miel de maple y hacía wow. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios no es un buffet. La palabra de Dios no es lo que más te guste, es lo que más necesites. Y a veces en el buffet dejamos las verduras aparte porque no nos gustan. Y hacemos a un lado lo que no nos agrada. No, eso no me gusta. Pero de todos modos tu cuerpo lo necesita. Así como los nutriólogos te hacen un equilibrio entre todas las cosas, vean bien lo que estuvo y leí en la carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿correcto? Si toda la palabra es útil, no vas a rechazar nada de ella. Y hay cosas que no nos gustan. Hay palabritas que nos duelen, pero que nos sirven. Cosa importante, no podemos nada más agarrar lo que nos gusta. Tenemos que hacerle caso a todo. ¿Te gustan las bendiciones? Ahí te va, capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra todos sus mandamientos, yo te pondré por encima de naciones, y estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Y hay muchas cosas que más te ofrece. Pero pon atención. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra. A ver, vengan, sí. Ahí lo tenían, como que les iba a salir, ¿verdad? Y pones por obra. Ay, cómo nos duele eso. Todos los mandamientos. Todos. Sin faltar alguno. Ay, pero es que este no me gusta. Pero te sirve. Te hace falta. Es lo que te va a hacer bien. Diría mi abuelita, la medicina que más feo sabe es la que mejor te hace bien. ¿Sí? Ay, no, inyección no. Pues te toca una inyección, mi hermano, y ahorita es una inyección de Espíritu de Dios. Porque cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios, recibirás poder, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a recordar todas las cosas que dejó escritas Dios para tu bien. Ay, hermano, pero ¿por qué? Pues porque eso te hace falta. ¿Sabes una cosa? Toda la escritura es inspirada por Dios, razón por la cual no podemos rechazar o dejar a un lado lo que no nos gusta, ya que así como nuestro cuerpo necesita nutrirse, como se los dije, de todos los grupos alimenticios, también lo debe de hacer nuestro espíritu de toda la palabra de Dios.
Como lo mencioné anteriormente, no se trata de lo que nos agrada o nos genera aversión. Se trata de las necesidades y Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. ¿O usted no cree que Dios quiera suplir sus necesidades? Si necesitamos una ayudita, también nos la da. Sí, porque dice y está escrito, Él es nuestro Padre. Y el Padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Ay, qué bonita medicina. Esa sí me gusta. Proverbios capítulo 13, verso 24, Reina Valera contemporánea. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. ¿Y sabes una cosa? A ver, por lo menos dime, ¿qué? ¿Sabes una cosa? Hoy Dios quiere corregirnos porque nos ama. Ay, como que duele. ¿Sabes algo? Dale gracias a Dios que no nos ha dejado de hablar como lo hizo 400 años con el pueblo de Israel. Dale gracias a Dios que hoy nos está hablando de lo que necesitamos. Y necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, transformar nuestra mente para poder verdaderamente brillar. Hay algo importante. Dios nos dice, y vuelvo a leer, pero ahora en la versión Valera 60. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, hermano, pero ese español no le entiendo. Es bien sencillo. No se conformen a este siglo. En pocas palabras, no tomen la forma que tiene la actualidad por moda. No se hagan como ellos. Y en pocas palabras, no se hagan. Sí, sí. ¿Y de qué estuvimos hablando hace rato? De los patos, ¿verdad? En pocas palabras, no tienes pico de pato, no tienes patas de pato, no tienes nada de pato. Eres un hijo e hija de Dios. No te hagas. Y bueno, lo vamos entendiendo. La palabra conformar, dicha en un lenguaje actual, tiene varios sinónimos que revisaremos durante este mensaje para entender de manera más clara lo que Dios quiere hablarnos este día. ¿Cuál es la definición de conformar? Es amoldarnos o adoptar la forma de algo. En el contexto bíblico, conformar viene del griego sistematizo, que significa moldear o adoptar la forma de algo, lo que implica no adoptar los valores o comportamientos prevalentes de la sociedad que no está alineada con la voluntad de Dios. Sí, tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios, por lo tanto, no puedes hacer lo que el mundo hace. Tienes que hacer lo que Dios dejó establecido. El término conformar en la Biblia se utiliza para advertir a los creyentes de no caer en la trampa de vivir de acuerdo con los patrones del mundo, sino comprobando que estemos dentro de la voluntad de Dios, discerniendo y separando lo malo de lo bueno, lo que es agradable a Dios y perfecto para nuestro bien. En otras palabras, es un llamado al discernimiento y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno de los sinónimos de conformar es adaptarse. Sí, este término sugiere ajustarse o amoldarse a las circunstancias o el entorno. Cuando yo lo veo en la Reina Valera contemporánea, dice no adopten. Son sinónimos que están dentro de las varias versiones que tenemos de la Biblia. Pero dice que nos tenemos que transformar. ¿Estás listo para transformarte? ¿Estás listo para entrar en ese proceso como lo hace una oruga para poder ser una mariposa? ¿Estás tiempo para poder sufrir esa metamorfosis de el viejo hombre a un hombre y una mujer que son hechos conforme a la imagen de Dios? Eso duele, porque en el momento que la oruga entra en ese estado de transformación, tiene que dejar de ser ella. Y duele.
Y a nosotros nos va a doler mucho, porque vamos a dejar nuestros gustitos. Oye, pero es que Dios no prohíbe nada. Es más, en la Biblia dice que todo nos es lícito. Sí, pero no todo nos conviene, ni todo nos edifica. Hoy más que nunca tenemos que buscar lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos hace partícipes de la gloria de Dios y no de la gloria de los hombres. No es buscar la fama, no es buscar el protagonismo, no es buscar el ser visto como ese ídolo. ¿Por qué? Porque Dios mandó que se destruyeran todos los ídolos de la tierra. Les voy a contar algo que en mi juventud me marcó y me hizo ser más reflexivo entre lo que hago y por qué lo hago. Un día mi entrenador de gimnasia me hizo esta pregunta: Héctor, ¿por qué entrenas gimnasia? Mi respuesta fue inmediata y le contesté: porque me gusta, profe. Él me dijo: bueno, me queda claro que te gusta, se te puede notar, pasas mucho tiempo en el gimnasio, pero ¿por qué lo haces? Yo le contesté: por eso, profe, porque me gusta mucho. Cuando él escuchó esto, me dijo: hay muchas personas a las cuales les gusta una actividad, pero ¿crees que eso sea suficiente para dedicarle tanto tiempo? Yo insistí y le dije: sí, es algo que me apasiona. Él me miró a los ojos y con una expresión como de inconformidad se refirió a mí diciendo: yo esperaba una respuesta más contundente de tu parte. Yo esperaba que me dijeras: porque quiero ser el mejor, porque quiero llegar a competir en una olimpiada, que le pusieras un objetivo tangible, que saliera desde lo más profundo de tu ser, que fuera tu razón de ser, del esfuerzo y dedicación que le pones a todo lo que haces. Esa es la diferencia entre estar y llegar a ser. Estar y llegar a ser, wow. Yo no alcanzaba a dimensionar esas palabras en ese momento. Pero él continuó diciéndome: mira, un campeón o vencedor no solo es el que le pone empeño en hacer algo, es aquel que lo desea y hace todo para lograrlo. Pero sobre todo es aquel que cree que puede lograrlo. Esto vino a mi memoria en esta semana y me confrontó con lo que estoy, o más bien pudiéramos estar haciendo cada uno de nosotros como congregantes. Y me refiero desde los más pequeños hasta los más grandes de esta congregación. ¿Estamos aquí solo porque nos gusta? Es una pregunta que me hizo reflexionar mucho. ¿Cuántas personas están aquí porque les gusta? Son simpatizantes. ¿Cuántas personas están aquí porque es diferente a otras cosas que vieron en otro lugar? ¿O estamos aquí porque queremos ser verdaderos hijos e hijas de Dios? ¿Tú por qué estás aquí? Tienes que definirlo. Y así como mi entrenador me hizo definirme en ese momento entre solamente estar y querer llegar a ser, hoy, si tú quisieras ser el mejor cristiano, la mejor cristiana, el mejor hijo o hija de Dios, tienes que poner en obra la transformación de tu mente y no adoptar las costumbres de este mundo, sino mantenerte firme en la voluntad de Dios y presentar defensa contra todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra encomienda. Eso es nuestro privilegio. Porque muchos dicen: ay, es que es una ordenanza. No, es un privilegio porque a nosotros nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Pero ¿qué pasa? Nos hemos quedado en nuestra zona de confort, solamente escuchando. No hay que ser oidores olvidadizos, hay que ser hacedores de la palabra. Hay que actuar en consecuencia a nuestra convicción. Y lo mencioné anteriormente, así como en un buffet
¿Vas a escoger nada más la parte bonita o vas a hacer todo lo que engloba ser un verdadero o una verdadera hija de Dios? Es el momento de las confrontaciones, es el momento de las definiciones, es el momento de la gran esperanza y la gran oportunidad para muchos que no conocen la verdad que tú ya tienes, pero que ahora la tienes que vivir. Cuando tú y yo empecemos a vivir como verdaderos cristianos, el mundo va a ser diferente. Porque entonces serás un punto de impacto. Vas a ser una persona que verdaderamente vas a influenciar. No te digo ser un influencer de las redes sociales, no, sino que tú puedas influir en el pensamiento, en el comportamiento, en la forma de vida de todos los que están a tu alrededor. Eso es la verdadera vida del Hijo de Dios. Esa es la verdadera razón por la cual Dios nos puso en este lugar. Y sí, a muchos no les puede gustar esto que estoy hablando, pero el primer confrontado soy yo. El primero que se puede sentir verdaderamente con vergüenza delante de Dios soy yo. Una persona que tiene la responsabilidad de llevar el evangelio y que desafortunadamente o por falta de carácter me quedé al margen. Pero una cosa sí hice cuando estaba preparando este mensaje: me postré delante de mi Dios y le dije: perdóname, sé que te he fallado, pero creo que me estás dando la oportunidad. Y eso es lo que pasó el domingo pasado. Recibimos una gran oportunidad de Dios de reflexionar en nuestra forma de vivir, de reflexionar en nuestra forma de actuar, de volvernos a los caminos de la verdad y poder mostrarle al mundo el amor de Dios. Y mis hermanos, te lo digo desde aquí adentro, no soy una persona perfecta y me falta mucho para hacerlo, pero entendí las palabras del apóstol Pablo. No es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta, mi hermano, para poder tomar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Algo que todos y cada uno de los que estamos aquí deberíamos de estar haciendo a partir de este momento. No dejarnos vencer por lo que en el mundo se dice. Y oiremos muchas situaciones del mundo y oiremos muchas cosas que a lo mejor no nos van a agradar, pero Dios, cuando permite lo malo, lo encamina a lo bueno. Y déjame recordarte algo: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Si te lo sabes, hay que vivirlo, hay que ponerlo en la justa medida y no esperar a que Dios nos confronte como ha confrontado a muchos hombres y mujeres de Dios en el momento que le fallaron. Y hay historias impresionantes en la Biblia, como la de Josué y Caleb, hombres muy especiales. Solamente ellos dos, que salieron de la tierra de Egipto, pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Bien sencillo: porque se mantuvieron firmes. Mientras todo el pueblo, y lo dice el libro del Éxodo, estaba haciendo una gran fiesta porque Moisés no bajaba de la cima del monte Sinaí, ellos hicieron un borrego, o un becerro más bien dicho, un becerro de oro, y empezaron a danzar delante de él cuando venía
bajando Moisés, encontró a su siervo Josué, que no estaba con el pueblo, y Caleb estaba con Josué. ¿Qué pasó? A veces tenemos que luchar aún con los factores internos de una iglesia o de un grupo social. Pero si te mantienes firme, Dios te premia, dejándote pasar al siguiente nivel. Y ellos fueron llevados a la tierra prometida. Solamente ellos dos entraron. Si hablamos de otro personaje bíblico muy importante, podríamos hablar de la reina Esther, una judía que llegó a ser la reina de Persia y que por el valor que tenía pudo salvar al pueblo de Dios, a los judíos. Ella no se contaminó de las formas en las cuales se vivía en su entorno, pero sí empezó a caminar en la verdad y pudo ayudar a su pueblo. Otro personaje impresionante es Daniel y 3 de sus amigos. Daniel, fíjate bien las características de él, porque el rey Nabucodonosor primeramente buscó y mandó llamar a príncipes de Israel. O sea, no cualquier personaje, a príncipes de Israel que tuvieran la capacidad de aprender la lengua de los caldeos y sus costumbres. Y los llevó a sus aposentos. Y déjame decirte una cosa impresionante. Les ofreció sus comidas deleitosas. Un cerdito así asado. Oye, pero ese alimento es inmundo. Ok, Daniel y sus amigos lo sabían y decidieron no contaminarse, fíjate bien la palabra, no contaminarse con la comida del rey. El carcelero estaba asustado. Me va a regañar a mí el rey, me van a hacer pedacitos. Y ellos hicieron una propuesta con ese carcelero y le dijeron: mira, aliméntanos con esto que te vamos a decir y después de unos días nos revisas. Si ves que estamos flaqueando, o sea, poniéndonos flaquitos y débiles y todo eso, pues bien sencillo, nos das de la comida del rey. Pero cuando lo vio el carcelero y vio que ellos eran hombres sanos y que estaban bien dados, les dijo: no, pues síganle así. Cuando ellos se presentaron delante del rey, el rey los halló 10 veces más sabios que todos los magos y todos los grandes sabios de esa época, y los puso en lugares de privilegio. Wow. Y mira, Daniel no estuvo solamente en un cambio de gobierno. Fue Nabucodonosor, que fue difícil. Luego vino Belsasar, el hijo, que era peor. Luego llegó Darío, que era el conquistador de los medos y los persas. Y por último también estuvo con Ciro. Pero déjame decirte, al final del tiempo de Daniel, Darío, el rey de Persia, el rey de los medos y los persas, dijo: a partir de este día, cuando Daniel salió del foso de los leones sin daño alguno, a partir de este día, todos mis pueblos, mis ciudades, mis provincias adorarán al Dios de Daniel, porque él lo demostró con su fidelidad. Si nosotros hoy nos ponemos en ese parámetro, deberíamos de estar en esa forma, firmes en nuestra convicción, listos para poder librar la buena batalla, para poder demostrarle a Dios que somos sus verdaderos hijos. Fíjense bien, encontré esto en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Después de que mi entrenador habló conmigo, me hizo reflexionar, y que yo después de esto, al preparar el mensaje, fui confrontado con mi forma de vida. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 24
al 25, dice: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que hoy, así como el apóstol Pablo lo dijo, que él había librado la buena batalla, había corrido la carrera y había guardado la fe, hoy lo tenemos que hacer nosotros, pero hacerlo de tal manera que salgamos vencedores, porque en Cristo somos más que vencedores. Mis hermanos, es el momento de empezar a hacer nuestro ejercicio espiritual para poder salir más que vencedores en este tiempo que se nos exigirá dar testimonio de lo que somos, ser luz en medio de las tinieblas y sobre todo ser leales a quien nos rescató y se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Es el momento de morir a nosotros mismos. El mismo Jesús lo dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Estás tú dispuesto a dejar de ser tú para que Él sea en ti? Oye, pues si no es regaño, es una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar de ser tú? Porque para poder ser un verdadero hijo o hija de Dios, debemos dejar de ser nosotros para que Él viva en nosotros. Debemos de empezar a actuar de la forma correcta. Y mira, en un estadio puede haber 3 clases de personas, igual que aquí. Las primeras son los espectadores, que son la mayoría. Los segundos son los participantes, que pueden ser bastantes, pero en menor cantidad del primer grupo y que tienen oportunidad de poder ganar, ¿verdad? Y el tercer lugar son los vencedores, que son un grupo muy reducido de gente que verdaderamente cree que puede lograr hacerlo. Si la palabra no miente y dejó establecido que en Cristo Jesús somos más que vencedores, tú pertenecerías a ese tercer grupo en donde solamente vamos hacia la victoria, vamos hacia la meta, vamos hacia agradar a Dios y sobre todo a que Dios pueda usarnos como instrumentos de bendición en medio de cualquier circunstancia. Es el momento de las definiciones. Es el momento de dejar de pelearnos por las creencias en el mundo y volvernos a la palabra de Dios y hacer como Él nos ha mandado. Pero dime tú, ¿en qué grupo quieres estar? Porque si eres un simple espectador que le gusta venir algunos domingos sin compromisos o metas de crecimiento, ok, bienvenido, pero va a haber consecuencias. O eres un participante más dentro de los servicios o actividades y cursos bíblicos que se dan en este lugar, pero sin definirte hacia dónde vas, tampoco vas a tener grandes logros. Pero si eres un hijo o hija de Dios que día con día se esfuerza por seguir creciendo hasta alcanzar el máximo objetivo, que es la estatura del varón perfecto, bienvenido a casa. Esta es tu familia y Dios te va a usar con gran poder. Pero tenemos que definirnos, mis hermanos. Dáselo a Él, porque Él es el que lo mandó. Y aquí es lo importante, definirnos
y estar conscientes verdaderamente de dónde estamos situados. ¿Estamos o somos? En el libro de las Revelaciones o en el Apocalipsis está escrito algo que a lo mejor no nos va a gustar. Sí, es la parte del buffet que a muchos no les gusta. Pero mira, Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa palabra no nos gusta. Y otros agregarían matarile lilelón. Pero sabes una cosa, no es un juego. Es nuestra salvación. Sí. Tenemos que definirnos si somos creyentes o estamos con Satanás. Sí. Así se los dijo el profeta Elías cuando estaban encima del monte Carmelo. Cuando empezaron a establecer cosas locas. Y les dice al pueblo de Israel, y ahora se los dice a ustedes y me lo dice a mí: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, vayan en pos de él. ¿Hasta cuándo vamos a estar conflictuados o dudosos de qué somos o hacia dónde vamos? ¿Hasta cuándo vamos a negar nuestra naturaleza divina? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No cualquier cosa. Pero tenemos que definir nuestro corazón. Y sí, yo sé que a muchos no les estoy cayendo nada bien. Pero sabes una cosa, es necesario dentro de nuestra nutrición espiritual. Por eso le llamé espiritualidad acomodada. Porque nos es muy fácil acomodarnos y ir conforme el viento y las olas. Es muy fácil quedarnos esperando a que otros hagan las cosas. Es muy fácil esperar a que alguien vaya y no voy yo. Pero el tiempo llegó, mi hermano. Mi tiempo llegó y tu tiempo llegó en que tenemos que caminar en verdad. Que tenemos que hacer las cosas no como creemos ni como queremos, sino como tenemos que hacerlas, como manda Dios y es su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero sabes una cosa, ser o no ser verdaderos hijos de Dios sería la pregunta hoy, como lo diría Hamlet en una de las novelas de William Shakespeare, en donde decía: ser o no ser, esa es la pregunta. ¿Cuál sería en este momento para ti? ¿Eres o te pareces? Porque ahí hay mucha diferencia. No podemos parecernos. Ay, parece cristiano. Pues no, no es bueno que digan es un cristiano. ¿Vale? Que la gente pueda afirmarlo, pero tú primero, porque sabes quién eres, quién te compró y quién te dice hoy: hijo mío, levántate y resplandece. Fíjate bien, en la primera carta de Pablo a Timoteo nos empieza a dar indicaciones de cómo hacerlo. Dice, capítulo 4, versos 11 al 16: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llegó, ocúpate de la lectura. ¿En qué te vas a ocupar? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero miren, la exhortación no significa regaño, porque a veces muchos les hemos dado esa connotación. Significa motivar a los demás. Exhortar a los demás es motivarlos a hacer lo mismo que tú haces, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Hay una cosa importante en el verso 14: no descuides el don que hay en ti y que recibiste por medio de profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio.
Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente, en pocas palabras, para que todo el mundo pueda ver que tú eres un verdadero cristiano. Y verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en esto, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Hay que definir claramente nuestra identidad mediante la fe y nuestra relación con Dios, que nos permite un crecimiento personal, pero también grupal, porque si tú creces, los demás también van a crecer. Ahora, hay una cosa, hay que vivir una vida conforme a los principios de Dios, no conformarnos, moldearnos, adaptarnos, alinearnos con este mundo. Y eso es un desafío constante, pero a través de la transformación y la renovación de nuestra mente, podremos vivir vidas que verdaderamente honren a Dios. Por lo tanto, si lo vemos en el momento actual, significa no te hagas como ellos, sino haz que ellos quieran ser como tú en la conformidad a la voluntad de Dios. Jeremías nos lo marca en el capítulo 15, versos 19 al 21. Por eso así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí si entresacas lo precioso de lo vil, y serás como mi boca y harás que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 11, lo dice de esta manera: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora bien, pareciera que hoy todo está perdido por la diferencia de pensamiento y las decisiones que hasta ahora se han tomado. Pero permíteme recordarte un versículo más de la Biblia, Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a los que aman, a los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Tú fuiste llamado por un propósito muy especial: darle la gloria, la honra, la alabanza y el honor a Él y solamente a Él. Fuiste creado para su alabanza, y ahora es el momento, como lo dice la Biblia, en donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Dios es espíritu y busca que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Cierra tus ojos un momento y reflexiona en lo que hoy Dios nos ha hablado. Hoy es el momento de definirnos y de ser congruentes con ese propósito que Dios había trazado para nuestras vidas. El propósito de que tú seas una luz en medio de las tinieblas. El propósito de que tú te levantes como el más grande de los vencedores o vencedoras, porque Dios está contigo. Dejar de jugar para vivir en la madurez de la aceptación de tu identidad como hijo o como hija de Dios. Padre, y pongo a mis hermanos delante de ti en este día, para que tu Espíritu Santo les siga hablando, para que tu palabra siga brotando como esa fuente de agua viva en su ser. Que sean revestidos de tu gloria y que puedan brillar, Señor, como jamás se ha brillado, y que podamos ver un país en unidad y que juntos podamos darte la gloria y la honra a ti, a nuestro Padre, al que nos ha llamado y que nos hace partícipes
de todas las bendiciones. Señor, aquí estamos, poniéndonos delante de ti. Primeramente yo, Señor, pidiéndote perdón porque hemos hecho muchas distinciones que no deberíamos de hacer. Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como diría tu Hijo Jesús, que tenemos que amar aún a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, los que hablan mal de nosotros, porque ellos no te conocen. Y así como en el último momento tu Hijo llegó a expresar en esa cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros pongamos en eso esas palabras en nuestro corazón y volteemos a ver a un mundo que se está perdiendo y que es nuestra gran oportunidad para hacer la diferencia, para marcar el camino, para mostrarles la senda y sobre todo para brillar con esa luz admirable que hoy nos está llegando por tu palabra. Señor, permítenos ser verdaderos hijos e hijas tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, a lo mejor hay personas que en este momento vinieron y escucharon un mensaje diferente como el que hoy, pero también quieren ser hijos o hijas de Dios. También quieren convertirse en esa parte de la iglesia y sobre todo acercarse a un Dios verdadero, reconocerlo como Señor y Salvador y aceptarlo para que Él les pueda guiar. Si tú quieres hoy, en este día, ser un hijo o hija de Dios, porque dice que a los que le reconocen, a los que confiesan su nombre, les es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Levanta tu mano porque queremos orar por ti. Si hay, ponte de pie. Las personas que levantaron su mano, pónganse de pie. Qué bueno. Ahora vengan a este lugar, acérquense, voy a orar por ustedes. Vengan hasta este lugar. Acércate sin miedo, sin pena, porque Dios hoy está haciendo un trabajo con ustedes. Sí, yo sé. Yo también me he sentido avergonzado y me sentí muy avergonzado con lo que Él me dijo. Pero sabes una cosa, ese es el gran regalo que tenemos, de que Dios no nos ha desechado, sino que quiere que estemos con Él y que podamos disfrutar tiempos muy especiales. Si hay alguien más, por favor, acérquense y vamos a permitir que estemos todos aquí. Vénganse más adelantito, por favor. Y mire, hay algo que es importante. Dice que si nosotros nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de vida, Él nos perdona y nos lleva a vivir tiempos de mucho refrigerio, de paz y de amor. Esto es lo que estamos buscando y lo que tú estás buscando. Yo también lo busqué y un día lo encontré. Y así como tú, me paré enfrente y tuve que declarar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y yo quiero hacer una oración, pero también quiero que tú hagas una oración conmigo, que repitas mis palabras o digas las tuyas, pero que puedas acercarte a Él confiadamente para que Él te pueda guiar y te pueda conceder esa forma y esa identidad que es ser hijo o hija de Dios. Cierra tus ojos un momento y dile: Padre, en voz alta para que Él te escuche. Padre, en este día he escuchado que yo puedo ser una hija de Dios, que yo puedo ser un hijo de Dios. Quiero, Señor, primeramente pedirte perdón, porque sé que te he fallado y le he fallado a muchas personas que han estado a mi alrededor. Sé que he cometido actos que posiblemente sean aberrantes para el mundo y para ti.
pero tú eres misericordioso. Y en ti quiero confiar el día de hoy. Por eso te pido perdón, Señor, para poder caminar con mayor ligereza. Porque tú dices que te traigamos las cargas al altar y tú nos harás descansar. Hoy dejo mis cargas en este altar y quiero caminar contigo y declarar que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi único libertador en el que puedo confiar. Por eso, Señor, con mi vida te honraré y dedicaré todo mi tiempo a poderte conocer y compartir contigo momentos especiales. Señor, acéptame como tu hijo y yo te reconozco como mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mira, sí, denle un aplauso, porque hoy hay fiesta en los cielos. Porque cada vez que un pecador se arrepiente de su pecado, hay fiesta en los cielos. Pero mire, yo le pido que voltee para atrás. Voltea para atrás. Mira, hay alguien que te quiere mostrar un gran amor. Mira, también ella necesita a alguien que esté con ella. Ella también recibió a Cristo hoy. Ven para acá. Sí. Eso, dale un abrazo. Un momentito. Y miren, hoy inicia un día y un tiempo muy especial. Si ustedes caminan con Él, toda la vida va a ser muy especial. Felicidades. Bienvenidos a casa. Y congregación, no neguemos a nuestro Dios. Pedro, habiendo sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús, un día, cuando Jesús le dijo: yo ya voy a morir, y a donde yo voy ustedes no pueden ir, le dice: no, espérate, yo quiero ir a donde tú vas. Daría la vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó 3 veces. Que a veces nos podemos equivocar nosotros como cristianos, de sentirnos tan firmes en nuestra convicción y de repente, por miedo, por alguna circunstancia, escondernos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que tengan el mejor de los tiempos y la mejor de las vidas. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.